Bueno, gracias a Dios estamos disfrutando y le damos las gracias a Dios. Tenemos hoy la primera lección, cómo multiplicar nuestra iglesia. Me van a tocar 3 lecciones y esta fue una de las que me tocó. Y vamos a la Biblia en Filipenses capítulo 3. Quisiéramos ir a Filipenses capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a leer en el versículo 13 y 14. Que dice ahí la palabra del Señor, Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Luego vamos a ir a Romanos. En el capítulo 12, y vamos a leer ahí los primeros 2 versículos, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por esta palabra, Señor, que vamos a estar dando a tu pueblo. Señor, te pido la gracia, la unción de tu Espíritu Santo, Señor, que tú me des una palabra de ánimo, de aliento para tus hijos en este día, Señor. Santifícanos y abre nuestros oídos espirituales y nuestros labios para predicar tu palabra como tú lo deseas, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Gloria a Dios. ¿Cómo multiplicar nuestra iglesia? Bueno, yo pienso que esta es una de las preguntas de todos los pastores. ¿Cómo hacer crecer la iglesia? ¿Cómo multiplicar nuestra iglesia? Yo siempre, había pensado mucho en esto y todavía lo sigo pensando porque uno nunca se tiene que conformar en cuanto al crecimiento de la iglesia. Siempre tiene que ir uno buscando nuevas cosas para que el reino de Dios se expanda más. Y esa pregunta duró por muchos años, quizás por 8 años, haciendo esa pregunta: ¿cómo podemos hacer crecer nuestra obra, nuestra iglesia? Y de una forma o de otra buscábamos, preguntábamos, tratábamos una cosa, no nos funcionaba otra. Y un día el Señor escuchó mi oración, nuestra oración, porque recuerdo que fuimos con el hermano Francisco Cortés. Él también estaba, yo creo, frustrado como yo, que no podíamos hacer crecer la iglesia. Y el Señor nos llevó a una ciudad donde estaban dando un seminario similar a un seminario de crecimiento. Y le doy las gracias a Dios que estuvimos todo el fin de semana allá. Y cuando nos regresamos, pues veníamos con una mentalidad completamente diferente, con una mentalidad de sí se puede. El Señor nos dio a entender que sí se podía. Dice la Biblia: bienaventurado el que tiene hambre y sed de mí, porque ellos van a ser saciados. O sea que yo digo que cuando un miembro de una iglesia, un líder de una célula, un pastor, ya no tienen la pasión de ganar almas, ya no tenemos nada que hacer en una iglesia. Porque precisamente para eso fue que Dios nos llamó, para salvar al mundo. Entonces esta pasión nunca se debe de terminar, siempre debe de estar viva en nuestro corazón, de ganar a los perdidos, de buscar, testificar en un lado y en otro, porque de otra forma, pues dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Dios nos puso para dar frutos y que vuestro fruto permanezca. La gente más feliz de una congregación es la gente que está ganando almas. Esa es la más feliz. Y si usted mira alguna persona media triste, media amargada, pues es que le falta traer almas a los pies de Cristo. Porque hay una alegría muy grande cuando usted trae un alma, un amigo, y llega a la iglesia y usted quisiera que Dios inspirara al pastor, que todos lo saludaran, que
que se fuera emocionado, y uno está emocionado, se goza el que viene, se goza el que lo invita y sobre todo se goza el Señor, ¿verdad? Y gracias a Dios estamos aquí para ver cómo hacemos para multiplicar nuestra iglesia. ¿Cuántos quieren que su iglesia se multiplique? ¿Verdad? Bueno, vamos a mirar acerca del potencial que nosotros tenemos, porque todos nosotros tenemos un potencial, pero muchas de las veces nosotros mismos nos ahogamos, nosotros mismos nos sepultamos con nuestras propias palabras. Pero Dios, cuando nos hizo con un potencial tremendo, un potencial que muchas de las veces nosotros ni siquiera. Por eso mucha gente muere, como dice, nace siendo original y muere siendo una copia, porque no se da cuenta lo que Dios hizo en él. Mire, tenemos por ejemplo una huella digital única, tenemos un iris único, tenemos una voz única. Usted no necesita andar imitando a nadie, usted ya es original, usted tiene cosas que Dios lo hizo, lo capacitó de una manera especial para que tenga éxito. Entonces hay que tratar de sacar ese potencial que hay en nosotros y pedirle al Señor: Señor, ¿cuál es el fin? ¿Por qué me trajiste a esta iglesia? Dame la gracia, dame los dones que tú tienes para mí. Y Dios, mire, le va a contestar. Muchos grupos pequeños no se multiplican, no porque no sea la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que todos nos multipliquemos. Pero una de las cosas que no se ha multiplicado es porque no tiene metas, simplemente. Porque las metas son las que mueven hasta el cielo, mueve a nuestro favor cuando hay metas, hermanos. Alguien le preguntó a un pastor muy exitoso, y este pastor llegó a una iglesia que estaba estancada por años y solamente en 3 meses la dobló. Había como unos 24, en 3 meses ya había 48, y después de 48 se fueron a 100, después de 100 ahora están gozando una iglesia de más de 12,000 miembros después de algunos años. Pero una de las cosas que le preguntaron, bueno, ¿cuál fue? Está muy joven. Le dijeron, bueno, ¿cuál fue el secreto de tu crecimiento? Simplemente dijo, bueno, el secreto es entrenar la gente, es todo. Porque una cosa es venir a la iglesia y escuchar un mensaje y irnos a la casa, un mensaje motivador, un mensaje de consuelo, de esperanza, y está bien, esos mensajes los necesitamos. Pero si no educamos la gente, si no la adiestramos cómo capacitarse para ganar al perdido, simplemente van a pasar años y no va a suceder nada. Por eso, gracias a Dios por el pastor Flores, que está haciendo esta actividad para capacitarnos a todos, ¿verdad? Yo creo que ustedes tienen una deuda muy grande con el Señor, porque que les haya dado este templo tan hermoso y tantas comodidades. Hermanos, ¿cuántos templos hay? ¿Cuántas iglesias tienen 40, 50 años y no es su propia iglesia? Viven en iglesias, pobrecitos, rentando, bien limitados. Y ustedes, yo no sé qué fue lo que vio el Señor en ustedes, pero entre más grande es la bendición, más grande es el compromiso que ustedes tienen con Dios. Amén. Gracias a Dios. Esta iglesia tiene que llenar el domingo 2 o 3 veces, porque sí hay potencial. Por eso debes de darte cuenta que tienes una voz única, una huella digital única, un latido del corazón único. No muera siendo una copia, sea original, gloria a Dios. Usted no necesita la voz de otro, usted no necesita, hermanos, parecerse a otro ni imitar a nadie. Usted lo que necesita es sacar todo lo que Dios le ha dado, gloria a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos multiplicar nuestra iglesia? Bueno, una de mis respuestas es multiplicando nuestros grupos pequeños. Simplemente multiplicar los grupos pequeños. Muchas de las veces, hermanos, incluso como pastores, nos enfocamos más en crecer el domingo la iglesia, y está bien, pero simplemente ni piense en el crecimiento de la iglesia, solamente piense en multiplicar grupos. Y la iglesia automáticamente se multiplica sin ninguna novedad. Multiplique grupos, usted tiene 100 grupos, usted tiene una iglesia de 1000, ¿verdad? Usted tiene 50 grupos, usted tiene una iglesia de 500. Tiene una iglesia de 20 grupos, tiene una iglesia de 200, más o menos. Eso es lo que corre. Cuando hay una multiplicación que se multiplican 5 grupos, estamos contando que van a llegar 50 personas más
o a la iglesia, gloria a Dios, porque más o menos son 10 por cada grupo los que se van multiplicando. Y aquí lo que tenemos, hermanos, el primer punto es establecer metas. Si establecemos metas, entonces vamos a tener éxito. En Filipenses 3:13, donde leímos, no dice una cosa hago, ciertamente olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante y prosigo a la meta. Entonces aquí se mueve el Señor a través de las metas. No podemos ir por la vida simplemente a lo que caiga, porque si usted no tiene metas, entonces lo que va a pasar es de que está viviendo a la deriva. Y cuando se vive a la deriva, por lo regular vamos cuesta abajo, no vamos hacia arriba. Entonces, por eso necesitamos establecer metas. Si usted no tiene metas, es porque no tiene fe en Dios. Y si no tiene fe en Dios, es porque somos infieles, ¿verdad? Todo se mueve por medio de la fe en el Señor. Si dice la Biblia que sin fe, pues es imposible agradar a Dios. Entonces las metas son declaraciones de fe. Cuando usted dice me voy a multiplicar para tal fecha, es porque tiene fe, gloria a Dios. Esas son las declaraciones de fe. Así que si voy por la vida sin metas, sin tomar ningún riesgo, es que no tengo fe. Y cuando no se tiene fe es porque uno está siendo infiel a Dios. No pasará nada en tu vida, en tu matrimonio, en tu célula, hasta que pienses y creas que lo puedes hacer. No pasará nada hasta que tengas fe que sí se puede hacer. ¿Usted se acuerda de aquellos 4 hombres que dice la Biblia que llevaron a Jesús un hombre que estaba paralítico? Bueno, su meta era llevarlo a Jesús. Y cuando ellos llegan donde está Jesús, pues estaba la casa, el lugar abarrotado y no podían. Pero ellos dijeron, pero nosotros nuestra meta es que te vamos a presentar delante de Jesús. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, se las idearon, pensaron, dijeron, algo tenemos que hacer. Porque cuando tú tienes una meta, te llueven las ideas. El Señor te va a abrir puertas para que sí lo puedas hacer. Hasta que uno se le prendió el foco y dijo, bueno, vamos a hacer un hoyo en el techo y vamos a bajar el hombre. La cosa es que tenemos que llevarlo a los pies de Cristo. Y ciertamente dice la Biblia que se le cumplió la meta, ¿sí o no? Que dice la Biblia que bajaron al paralítico y cuando Jesús lo miró, dice que volteó hacia arriba y dijo, al ver la fe de ellos, sanó el paralítico. No era ni siquiera la fe del paralítico, era la fe del que trajo al paralítico. Porque Dios honra las metas. La meta era que iban a hacer que llegara a los pies de Cristo y que Cristo hablara con él, y lo lograron. Igual con aquella mujer del flujo de sangre, que también dice la Biblia que ella se propuso en su corazón. Quizá le dijeron, mira, no va a haber la oportunidad, necesitas irte desde tal hora y yo creo que no se va a poder porque está la gente y luego más en la condición que tú te encuentras. Pero aquella mujer se puso una meta de tocar el borde del maestro. Y aunque estaba todo aquello abarrotado, estaba, hermano, difícil para llegar a Jesús, dice la Biblia que se abrió paso entre la multitud y quizás arrastrando, quizás pisoteara, pero hasta que llegó y tocó el borde del manto de Jesús. Y dice la Biblia que al instante quedó sana aquella mujer, gloria a Dios. Porque las metas son declaraciones de fe, hermanos. Entonces, usted necesita tener fe y para tener fe se necesita tener una meta. Yo lo reto en esta semana que ponga una meta para su vida y luego camine tras esa meta. Esa meta. Ahora, tú solamente has llegado en el nivel de tu vida hasta donde tus metas han llegado. O sea, tú eres quien eliges cuando Dios bendice o cuánto Dios no te bendice. Tú eres el que eliges. No es que Dios bendijo a este más que a otro, no. Es que es la fe de cada uno de nosotros. Son las metas que tenemos cada uno de nosotros, hermano. Si usted quiere ver una célula multiplicada, usted necesita poner una meta que me voy a multiplicar. Y una vez que pone la meta, sueña con esa meta, ora por esa meta y pídele a Dios de esa meta. Pues si Dios, eso es el deseo, que nosotros nos multipliquemos. Entonces lo que necesitamos es poner esas metas, decir,
Esto lo va a suceder y va a suceder. Ahorita, por ejemplo, en nuestra iglesia, ahora para noviembre tenemos una mega multiplicación. Todas las células. Yo sé que quizás no todas se van a multiplicar, pero la mayoría de nosotros nos vamos a multiplicar porque ya se establece una meta. Y cuando no hay metas, entonces no hay motivo por qué estar emocionados si no tenemos ninguna meta. Las metas enfocan nuestra energía, me alejan de perder el tiempo y sentirme estresado. Si dispersas tu vida solamente en un montón de cosas, no harás ningún impacto en tu comunidad. Pero si te enfocas, van a suceder cosas. Acuérdense que la luz difusa pues no causa ninguna fuerza, pues poco. Aquí nada más veríamos estos foquitos aquí. Pero si usted condensa la luz, hermanos, y usted toma esta luz y la condensa, se convierte en rayo láser la luz. Y cuando la luz se convierte en rayo láser, tiene el poder para poder quebrar vigas de fierro de este tamaño, porque es la luz que se convierte en rayo láser. Es la misma luz, pero es condensada. Y si nosotros, hermanos, no tenemos metas, entonces no va a pasar nada. Si nosotros nos enfocamos en un montón de cosas, finalmente no vamos a lograr nada porque no estamos enfocados en nada. Amén. Ahora, fíjense nada más, usted sabrá, aquellos que tienen ya una casa. ¿Por qué tienen una casa? Porque un día se propusieron comprar una casa. Quizás no tenían el dinero, no tenían ni siquiera, hermanos, el crédito, pero ellos se propusieron comprar una casa y de alguna forma Dios movió hombres, movió muchas cosas para que se cumpliese lo que usted estaba pidiendo. Porque así es como trabaja la fe, gloria a Dios. Un día nosotros vivimos mucho tiempo, ¿verdad?, rentando departamento y un día le dije a mi esposa, bueno, había un área de trailitas y pues eran trailas, era muy diferente que un departamento. Y le dije, vamos a ver esas trailas, a ver cuánto valen. Dijo, ni nos metamos, ya sabes que no calificamos, tú ganas el mínimo, yo gano el mínimo. Le dije, bueno, pero es que no la vamos a comprar, nomás vamos a ver. Pero yo tenía en mi deseo comprar algo así, no vivir toda mi vida rentando. Y fuimos ese día, hermanos, y empezamos a ver la traila muy bonita con sus 3 recámaras. Bueno, parecía una casa igualitita, bien arreglada, bien pintadita. Y dije, ¿cómo se mirarían mis hijos aquí? ¿Cómo se miraría mi familia? Y ese sueño se me empezó a despertar y de repente llega el que estaba vendiendo. Dijo, a ustedes les voy a vender la casa movible. Entonces le dije, mira, yo no tengo crédito, no gano el mínimo. Dice, de alguna forma yo voy a tratar de que ustedes califiquen. Y ya empezó a pedirnos el seguro social, cuánto ganábamos, y dije yo, échale, se acabó de todo, ni vamos a calificar. Y finalmente dijo, voy a arreglar todo esto, y yo les echo una llamada y después nos llama y dice, felicidades, la casita es de ustedes. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra meta fue, bueno, nomás nos metimos ahí y salimos, hermanos, siendo dueños de una traila, gloria a Dios. Después de la traila, pues en otra ocasión ya teníamos tiempo en la traila y le dije a mi esposa, vamos por ahí donde hay casas open house para ver. Dijo, otra vez, aquí si no calificamos. Nos metimos otra vez, hermano. Y otra vez empezamos a orar y finalmente Dios nos proveyó para una casa. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes meta, Dios mueve el cielo, la tierra, Dios pone los medios, Dios pone las conexiones, hermano. Pero necesitamos tener metas. O sea, estas metas no solamente sirven para las cosas espirituales, sirven para tu matrimonio, sirven para tu negocio, sirven para tu salud, para todo. Tú necesitas, hermano, tener metas, gloria a Dios. ¿Por qué no tienes una casa? Simplemente porque por tu mente nunca pasa lo de una casa. Yo mirando todo esto, uno de mis hijos se me fue para Las Vegas y pobrecillo pagaba un dineral de renta y le dije, tú tienes que comprar una casa. No, papá, yo no, tú sí, por esto y por lo. Le dije, bueno, voy a ir para allá. Y un día que lo saco, le dije, vamos a ver si hay una casa de venta. Dijo, pero ya sabes que yo no, si la voy a comprar para mí, no es para ti, solamente acompáñame.
Y empezamos a ver casas ahí, se empezó a ilusionar, dijo, wow, casi sale igual que lo que yo pago de renta. Y lo empecé a meter y al ratito, hermanos, aleluya, le dije, ¿sabe qué? Esta va a ser tu casa. Pero papá, le dije, tú solamente tú fírmale, yo voy a poner también mi firma, y donde se te atranque la carreta, ahí yo le entro para adelante. Y lo motivé y ahora vive en su casa y dice, gracias papá, porque me motivaste ese día. Yo no pensaba comprar una casa, para eso es la palabra de Dios, para motivarlos a salir del estancamiento, a no quedarse donde está. No vive en el valle, sea como Caleb, que dijo, yo quiero la montaña, yo quiero allá arriba donde está la bendición, hermanos. Y Dios le proveyó todo lo que le pidió, porque su meta era eso. Aunque había gigantes, aunque había ciudades amuralladas, dice la Biblia, en esa ciudad, sin embargo, dice la Biblia que Dios le dio la fuerza para bajar y destruir a todos los gigantes. Y finalmente Hebrón vino a ser de Caleb a la edad de 85 años. ¿Por qué? Porque hay que establecer metas, hermanos. Si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Las metas enfocan mi energía, gloria a Dios. Piensa en una casa, piensa en un carro, piensa en un templo, piensa yo estaba aquí leyendo esto y de repente digo, bueno, un día me invitaron a inaugurar un templo y fui a Los Ángeles a inaugurar ese templo, y bueno, yo era el que iba a hacer la oración, y finalmente pues le dije al hermano, un pastor, le dije, hermano, lo felicito, qué bonito templo. ¿Cuántos años tenía usted rentando? Dice, 20 años. Y ahora de repente, ahora están estrenando un templo. Y me dijo, ¿y sabe de dónde salió ese templo? De su seminario. Porque ahí hubo una predicación que Dios casi me habló por nombre y me retó a que dejara de estar rentando y que me animara y que comprara el templo. Y ahora, hermano, salió con una energía, salió con una fe, hermano, al 100, y llegó y compró su templo, y ahora están gozando de una iglesia muy bonita, dueños del templo. Entonces, ¿cómo se multiplican los grupos? A través de tener fe en los grupos. ¿Cuántos quieren que se multiplique su grupo? Amén. Se puede multiplicar, no una, 2 veces se puede multiplicar al año, si usted tiene fe, porque dice la Biblia, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nunca diga, es que no se puede, es que la gente es muy dura, es que la gente no llega, es que nadie me apoya. Usted búsquele, hermano, lo positivo a la vida, y usted siga creyendo, usted siga testificando, aunque vea, hermano, que no va a haber nada, usted siga creyendo simplemente. Yo no sé si le dije el año pasado, hermano, que puse una meta de multiplicación y todo el mundo a multiplicar, y yo era el que menos gente me llegaba. Y yo fui el que puse la meta. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo puede ser posible si yo puse la meta y no me llega gente? Pero yo seguí diciéndonos, vamos a multiplicar, vamos a lograrlo, vamos a expandir el reino de los cielos, hermano. Y ya faltaba como un mes y no llegaba nadie. De repente me llega toda una familia, hermano, ya casi para la fecha, y llegó esa familia, hermano, me llenó la casa y vino una multiplicación, 2 y 3 multiplicaciones de esa sola multiplicación. Porque las metas son las que te llevan a lograr el éxito en la vida. Amén. Ya sea en tu matrimonio, tú testificas, tú hablas, tu matrimonio se va a componer. Yo sé que Dios está conmigo. No diga, hermano, yo sé que me va a aconsejar, pero yo sé que no se va a arreglar. Yo ya conozco a este fulano. No, pues ya se le cumplió. Porque usted mismo está hablando negativamente. Pero hermanos, usted tiene que hablar positivamente. Yo sé que se va a arreglar. Yo sé que para Dios no hay nada imposible. Yo sé que un día de estos Pancho cambia. Él va a ser diferente. Es más, me atrevo a decir que va a ser un ujier de la iglesia, o quizás un predicador. Esa es la fe que Dios premia, hermanos, aleluya. Ponga metas y así, voy a cambiar. Claro que voy a cambiar. Yo no voy a seguir siendo el mismo berrinchudo, el mismo tibio, el mismo apático. Yo sé que voy a cambiar porque Dios está conmigo, y el que comienza la obra la va a perfeccionar. Esas son las metas que Dios bendice. Si usted no tiene metas de cambiar su carácter, su vida, su matrimonio, nunca lo va a lograr. Pero esto se mueve a través de fe. Dios premia la fe. En el mundo hay miles de cosas para distraernos, pero no todo vale la pena. Pablo dice,
En el versículo 26 del capítulo que leímos, yo no corro sin una meta, ni peleo como el boxeador que da golpes al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dice, no estoy jugando, estoy luchando para ganar. Cuando corro, corro para ganar. Cuando peleo, peleo para ganar. Eso es tener una meta. Las metas me ayudan a seguir adelante. Si no tienes una meta en tu vida, realmente no tienes ninguna razón para levantarte de la cama, porque no tienes ni una meta en tu vida. Por eso hay mucha gente que está muy estresada, muy nerviosa, porque se levanta y no tiene ninguna meta. Dicen, ya se me fue toda la semana y no hice nada. Pues no tenían ninguna meta. Ya se me fue otra vez el día y no hice nada. Pero si tú tuvieras una meta y dijeras, voy a hacer una agenda y el día de mañana la voy a llenar de todo lo que tengo que hacer, cosas grandes, cosas pequeñas, y cuando termines de hacerlo, en la tarde te vas a sentir sin estrés, te vas a sentir bien. ¿Por qué? Porque esto se mueve a través de metas, gloria a Dios. ¿Por qué vivir si no se tiene ninguna meta en la vida? Cuando no tienes metas te sientes sin fuerzas. Las metas impiden que te desanimes. Tu meta va a ser probada. Tú vas a poner una meta y de repente esa meta va a ser probada. No pienses que porque pones una meta todo se va a mover a tu antojo. No, porque Pablo decía, yo una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Él tenía una pasión por ganar todo el Asia Menor para el Señor Jesucristo. Y él decía, esa es mi meta. Cada prueba afirma nuestro carácter. Por eso todo el mundo tiene pruebas, todo el mundo tiene reveses, todo el mundo tiene fracasos, hermano. Pero la diferencia es que unos fracasan y se quedan en el fracaso, otros fracasan, se sacuden y se levantan, ¿verdad? No hay una persona en el mundo que haya tenido éxito que no haya pasado por muchos fracasos. Nada más que a uno no le gusta hablar los fracasos, ¿verdad? Porque no venimos a hablar de fracasos. Pero sí fracasa. Le dijeron al Toshira, ¿qué es lo que se necesita para poder tener el éxito que tienes? El director del Honda dijo, pues nada más cometer muchos errores, nada más pasar por muchos fracasos y usted tiene el éxito. Entonces todos de alguna forma, hermanos, vamos a pasar por fracasos. Si haces 99 cosas y nada te funciona, tú sigue adelante, porque a las 100 lo vas a lograr. Tú sigue adelante, porque tarde o temprano lo vas a lograr en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido, hermanos, una cena y decir, ok, esta vez va a llegar mucha gente, tenemos el día del amigo, y de repente no llegó nadie el día del amigo? Pero tú eres una persona aguerrida, una persona perseverante. Nadie me va a quitar este deseo. Yo voy a seguir adelante. Nadie me va a quitar la pasión. Y Dios va a mirar realmente lo que estás haciendo y Dios te va a honrar, porque Dios honra la perseverancia. Pablo fue expuesto a toda clase de pruebas porque el plan de Dios para Pablo era un plan grande. Entonces, Dios iba a dejar caer un peso de gloria sobre este hombre. Y este peso de gloria tenía que ser en un hombre cimentado en la fe. Ahora, cuando te vienen las pruebas y las luchas, es porque Dios te está cimentando. Es porque Dios te está preparando para algo grande. No te fijes en la prueba, no te fijes en el fracaso, fíjate en lo que viene después de la prueba. El problema es que nosotros solamente nos fijamos en la prueba y no fijamos después de la prueba qué es lo que viene. Pero Pablo lo decía. En 2 de Corintios 11:24, mire, nosotros vemos la vida de Pablo y qué tremendo este hombre, pero antes de que Dios le diera todo lo que le dio, mire, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en alta mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en fríos, en desnudez, quien enferma y yo no enfermo. Y en Hechos 14:19 sigue diciendo, pero dice, vinieron algunos judíos de Antioquía
y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, dice, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Esto es, hermano, el que fue apedreado, el que fue arrastrado, el que fue dejado por muerto, fortaleciendo a la iglesia, fortaleciendo a los hermanos. Qué tremendo, hermanos, aleluya. ¿Por qué? Porque las luchas y las pruebas no son para hacerte pedazos, son para afirmarte, para darte carácter, para ver lo que Dios tiene para ti en el futuro. Porque si Dios te da una bendición y no te prueba antes, te va a hacer más daño que el bien que te va a hacer, ¿verdad? Entonces hay personas, hermanos, que solamente miran en las luchas y en las pruebas, y probablemente esa lucha que está pasando es la última para que le venga ya la bendición. Entonces aquí Pablo, mire, la Biblia no lo acusa de pecador, de que andaba viviendo una doble vida, de hipócrita. No, Pablo era un hombre, hermanos, escogido por Dios, un hombre que amaba al Señor. Pero mire, por todo lo que pasó, hermanos. Pero uno no lo entiende en ese momento. Él no lo entendía, pero nosotros, al mirar lo que dice la palabra del Señor, debemos de entender, hermanos, aleluya, que todo nos ayuda para bien y que todo nos está preparando para la bendición que viene sobre nuestras vidas, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pablo tuvo muchos reveses, pero no se quedó tirado, gracias a Dios, al igual que José. José, hermanos, menospreciado por sus hermanos, llevado a la prisión, tirado a una mazmorra, olvidado en la cárcel. Pero José nunca renegó ni nada, porque él tenía algún conocimiento de Dios, hermano. Y finalmente José, hermano, de ser un prisionero, de ser un hombre abandonado, llegó a ser el segundo de Faraón, hermano, porque Dios primeramente te prueba antes de que deje caer ese peso de gloria sobre tu vida. Así que no te quejes, no te lamentes, no llores, no te cambies de iglesia, no te vayas al mundo, por lo que es que Dios te está preparando para algo grande. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos. A veces uno no entiende, pero Dios sabe todo lo que se mueve. Dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere ver tu perseverancia, quiere ver tu fe. Si estás desanimado o te has caído, te aconsejo que en esta semana establezcas una meta y te muevas en pos de esa meta. ¿Por qué está desanimado? Porque no tiene metas. Pon una meta esta semana y ponte en pos de una meta. Mire, por ejemplo, el Día del Amigo. ¿Por qué el Día del Amigo se llena la iglesia? ¿Por qué la mayoría traemos un amigo o dos amigos el Día del Amigo? ¿Sabe por qué? Porque teníamos una meta de traer un amigo. Por eso es que traemos el Día del Amigo. ¿Por qué el día de las multiplicaciones de las células? ¿Por qué se multiplican las células? Porque tenemos una meta de multiplicar. Si nuestra meta fuera, esta semana voy a traer un amigo, voy a mover cielo y tierra, pero yo traigo ese amigo, le aseguro que el mismo Espíritu de Dios lo lleva donde esté ese amigo y lo va a traer. Pero ¿por qué nunca traemos un amigo? Porque nunca pensamos en traer a un amigo. Y ese es el problema, hermanos. Entonces el Señor quiere que establezcamos metas y que vayamos en pos de esa meta, hermano. Cuando no tienes nada que hacer el día de mañana, te deprimes, te desgastas, hermano, hasta quieres quitarte la vida, como aquella muchacha que estaba deprimida. Estaba, hermanos, ahí en un cuarto que no quería salir, ya tenía días, y su padre estaba muy preocupado porque hasta se podía quitar la vida. Dice, bueno, ¿por qué mi hija está deprimida? No quiere hablar con nadie, no quiere salir, hasta que la sacó a la fuerza y la llevó con un psicólogo para que le diera una enseñanza o para que le diera un consejo. Y dice que la escuchó hablar y habló un ratito con ella, y luego llamó al papá y dijo, ya tengo la solución para su hija. La próxima semana, el próximo sábado y domingo, quiero que le haga unos lonches, que le haga unos burritos, que le haga unos sándwiches,
y que se la lleve donde están los hombres y que empiece a repartir aguas, que empiece a repartir comida a toda esta gente. Y dice que le dijo lo que iban a hacer y ella, bueno, no lo quería hacer, pero más a fuerzas que de ganas se llevó la lonchera llena de burritos y de sándwich y empezó a ayudar a la gente y empezó a darle sándwich, empezó a darle agua y hermanos, y le gustó esto. Dice que en la tarde su hija estaba más contenta y dijo: papá, podíamos ir la semana que entra a hacer lo mismo. La próxima semana fueron y hicieron lo mismo, y esto se hizo un hábito de vida, y cada fin de semana estaban yendo a llevar lonche, a ayudar al más necesitado. Y cuando regresó con el psicólogo, cuando la miró con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué le pasó? Era lo que necesitaba, era salirse de estarse viendo a sí mismo y mirar la necesidad de los demás, hermano. Ayudar a la gente, hermanos, aleluya. Tú no vas a ser feliz en una iglesia simplemente estando sentado. Vas a ser feliz cuando salgas de estas cuatro paredes y vayas a ayudar al perdido, a ayudar al necesitado, a levantar al caído. Ahí es cuando entra la alegría en tu corazón. Amén. Es que hay mucha gente que tiene años en una iglesia como un visitante. El visitante, ¿qué hace cuando viene? Y está bien. Viene, escucha el mensaje y se va. Y otra semana, ahí nos vemos la próxima semana, pero es visitante. ¿Y cuánta gente bautizada está como visitante en una iglesia? ¿Qué no dice la Biblia que es más feliz dar que recibir? Que es más bienaventurado, dichoso, feliz, contento. Es más dar que recibir. Entonces ya estamos, hermano, a una edad, yo digo, ya tengo ya casi 40 años sirviéndole al Señor, más de 40 años. Mire, soy una enciclopedia de testimonios. He vivido tanto, he visto tanto la gloria de Dios. Y para quedarme callado, hermano, mire, si una persona se acaba de bautizar y anda testificando en su primer amor, cuánto más yo que tengo tanto que decir, hermano. Y usted también que ya tiene sus 5, sus 6, sus 10 años, sus 20 años en una iglesia y ha visto la mano de Dios, tiene tanto para dar, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor que cambiemos nuestra manera de pensar, dice, para que podamos hacer la voluntad del Señor. Cambiemos esa manera, gloria a Dios. ¿Crees que Dios te puso en esta tierra para hacer un montón de dinero y que te vayas a la tumba? ¿Ese será el fin? ¿Para que usted comprara esa camionetota del año? ¿Para que usted comprara su casa de 3 pisos y ya se fuera a la tumba? Ese no fue el fin, hermanos. El fin, hermanos, es de que Dios te bendice para que salves almas, hermano. Lo material se va a quedar, lo material, hermano, no te dé el gozo de traer almas a los pies de Cristo, hermano. Entonces el fin es de que des de todo lo que Dios te ha dado. Este sería el propósito por el cual Dios te dio la vida. No, Dios no te dio la vida para que te conviertas en un rico y te vayas a la tumba sin ver rendido a los pies del Señor Jesucristo. Mire, mucha gente deja al Señor por irse al fútbol. Por cualquier cosa deja, hermano. Mira, aunque tu hijo sea el mejor futbolista, de aquí a un mes ya nadie se va a acordar de eso. Yo tengo hermanos en la iglesia que dejaron al Señor porque su hijo dice que estaba en los deportes. Y ahora su hijo todos los domingos, porque el diablo sabe, todos los domingos a la hora del servicio le dan el partido al hijo. Y para mí mis hijos son importantes, pastor. Para mí mis hijos, y hermano, poco a poco, hermano, fue acercando sus tiendas como Lot, Sodoma y Gomorra y entre los mundanos. Y ahora ya no está en la iglesia. Ahora me acaba de llegar la noticia que este pobrecito hermano le cayó la migra y tanto dinero, y tenía tanto dinero, era yardero, era un muchacho muy próspero, hermano, pero dejó al Señor y ahora por allá está viviendo en Tijuana. Por ahí no haya qué hacer, hermano, porque se lo llevó la migra y se acabó todo el negocio, se acabó todo, y los hijos se casaron. ¿Y él qué hizo? Porque no es hacer cosas. No, Dios no nos puso aquí simplemente para que seamos ricos, para que tengamos un nombre en la ciudad. No, Dios te puso aquí para que seas de bendición a otros. Quizás no tienes mucho dinero, pero tienes testimonios vivos, hermanos. Cuando te vayas no vas a llegar con la cuenta del banco, con la casa hermosa. Cuando te vayas, el Señor te va a decir: siervo fiel, ¿me fuiste fiel en lo poco? Si me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero muchas de las veces
puede ser que vayamos a llegar con las manos vacías. Ni una sola alma ganamos para el Señor. Y sí, hay personas que ni uno solo en toda su vida han ganado. ¿Será que estos están salados que Dios no les dio una sola alma? ¿Por qué no les dio una sola alma, Señor? Ten compasión del hermano que no es que no le haya dado, es que él nunca se propuso ganar un alma para el Señor. Porque si te lo propones, yo te aconsejo que después de esto tú te propongas metas. Simplemente ponte metas en tu vida. Y las metas te van a hacer que te levantes más temprano. Las metas te van a hacer que ni te enfermes. Las metas te van a hacer, hermano, sacar fuerzas de tus debilidades. Las metas te van a revelar cosas que estaban metidas en tu vida. Porque si no tienes meta, no tienes para qué levantarte, no tienes para qué, hermano, pensar el día de mañana. Por eso los jubilados se mueren rápido, porque ya no tienen metas. Pero sí, estoy jubilado, pero tengo muchas metas. Voy a enseñar estudios bíblicos a mis nietos, a mis hijos. Voy a seguir adelante, voy a pasear, voy a hacer tantas cosas, voy a arreglar mi casa. Ten metas en el nombre para que puedas vivir más, gloria a Dios. Ahora Dios no va a bendecir metas motivadas por la codicia, por la competencia, por el materialismo o por orgullo, ¿no? Yo voy a multiplicarme porque este se multiplicó y yo lo voy a hacer mejor. Ya fallaste ahí, no. No es por competencia, ni es por orgullo, simplemente porque tú amas al Señor. No alcanzarás tus metas por tu propia cuenta. Para alcanzar nuestras metas necesitamos a nuestros hermanos. Yo no he podido alcanzar mi meta por mí solo. Por eso la razón, insistimos en que todos, hermanos, tenemos que pertenecer a un grupo pequeño, porque un grupo pequeño te ayuda. La iglesia no te puede ayudar. El domingo simplemente es un Dios te bendiga, una sonrisa, es todo lo que te llevas de los hermanos. Pero en un grupo pequeño pueden orar por ti. En un grupo pequeño te pueden visitar el día que estés enfermo. En un grupo pequeño te pueden ayudar. A la mejor, además dice la palabra del Señor, mejores son dos que uno. Porque si uno cae, hay un segundo que le levanta, pero hay del solo que cuando caiga no hay ni quien vele por él, hermanos. Ay, se murió el hermano, nadie lo visitó, pues nadie lo conocía. Porque salía y a veces antes del servicio se salen y ni saludan a nadie los hermanos. Entonces, no quieren confraternizar con nadie. Entonces, mire, muchas de las veces yo digo, a veces dicen, ay hermano, gloria a Dios, qué tremendo hombre, cómo ha ganado tantas almas. No, yo no he ganado almas, es todo el pueblo que ganamos almas, hermano. Gracias a Dios, hermano, porque el trabajo de hacer crecer una iglesia no es solamente del pastor, no. El pastor puede andar de un lado para otro, hermano, dándole, pero si usted no apoya al pastor, ¿cómo, hermano? Si es mejor es dos que uno. Ahora quizás usted dice, ¿por qué otros pastores crecen más y mi iglesia no crece? ¿Sabe por qué? Porque usted es el culpable, no el pastor. El pastor está haciendo su trabajo, pero usted es el eslabón perdido que no se quiere unir a trabajar con el pastor. El paralítico necesitó a 4 para recibir el milagro. Nehemías necesitó de las familias paternas para construir los muros de Jerusalén. Saulo necesitó a Bernabé para ser el hombre que necesita, porque Bernabé se volvió su amigo y el intercesor de Pablo ante los demás apóstoles. Pedro necesitó la oración de su célula para que Dios lo librara de la prisión. El día que lo iban a sacar para matar a Pedro, ese día dice la Biblia que había un grupo en una casa que estaba orando y ayunando por Pedro. Y a la medianoche llegó un ángel y le abrió la puerta y le dijo, bájate el cinturón, ponte las sandalias y vete a tu casa. Gracias a Dios por un grupo pequeño. Todos necesitamos, hermanos, unos a otros. Si todo lo que hacemos es venir a la iglesia y escuchar, no vamos a ser transformados ni tampoco vamos a crecer espiritualmente. Así que en esta tarde, bueno, apenas estamos empezando, pero yo le insisto en que usted no sea una visita solamente en la iglesia, sino que se involucre en la obra de Dios. Y no escatime, dice, no, es que tengo que manejar aquí, que llego cansado. Más es para la gloria de Dios. Mira, mi hijo está cansado, mi hijo viene hasta con hambre, pero ahí está.
Mi hijo está apoyando, gloria. Eso es lo que Dios honra, dice la Biblia. Que el Señor, hermano, no dejará pasar por alto nada de lo que hagamos por nuestros hermanos. Así que ¿cuántos se quieren poner en las manos del Señor? Amén. Mi hermano, póngase en las manos del Señor. Y hoy tiene que tomar una decisión hoy, porque lo que no se hace así en caliente, mañana se le olvidó. Ya mañana pasó y no pasó nada. Por eso cada predicador lo va a retar en este día y el día de mañana. Y cada vez que Dios le hable, dígale: Señor, ayúdame a hacer un cambio. Y usted va a mirar que el próximo año va a ser la persona más feliz aquí, porque va a decir: toda esta familia llegó a los pies de Cristo. Póngase de pie ahora. Doy gracias a Dios. En estos días me encontré una pareja. Los evangelizamos, los llevamos a la iglesia. Tempranito andamos levantándonos, arreglándonos. Ya vamos a pasar por nuestro hermano Dionisio, por Juanita, por su hijo Junior, y ahora está llevando a su cuñado. Oye, hermano, yo lleno la banca y me siento, hermano, feliz, porque están ahí como si apenas me estuviera entregando al Señor Jesucristo. Qué alegría, qué gozo llevar almas a los pies de Cristo. Y el día de anoche no estuve yo, y estuvo la célula llena. Y ese amigo que yo llevé me dijo: pastor, quiero que lleven la célula a mi casa, y la próxima semana por primera vez vamos a estar en esa casa que está llena de idolatría, pero ahora se está llenando de la gloria de Dios. Aleluya. Si no tienes metas, no va a haber nada más en tu vida. Pero hoy te reto que pongas una meta para que Dios honre tu ministerio. Pastor,